exaltado, sea alabado por medio de esa explicación, Señor. Esto, Padre, se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué es un distintivo, hermanos? Hermano Ramiro Madero, ¿qué es un distintivo bautista, hermano? Un distintivo bautista es algo que nos distingue de otras doctrinas. Así como nuestra persona nos distingue la corbata, así nuestra doctrina nos distingue porque nosotros llevamos una doctrina bautista, que es conforme los apóstoles que bautizaron. Muy bien, hermano. ¿Usted cree, hermano, que todos las demás denominaciones cristianas tengan esos distintivos? No, porque ellos tienen diferente doctrina a nosotros. En ese distintivo tenemos de otras doctrinas con nosotros, porque nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. No usamos la Biblia. Muy bien, hermano. Muy bien. Hermana, ¿usted estuvo aquí, hermana Marlene? Sí, en el estudio, ¿verdad? Hermana Marlene, ¿cuál es el segundo distintivo bautista, hermana? La autonomía de la iglesia. Muy bien, autonomía de la iglesia. ¿Y a qué se refiere la autonomía de la iglesia? Pues que no tenemos a otras que nos estén como que somos independientes. Muy bien. Hermano Jorge, ¿le ayuda a la Marlene? La autonomía. ¿A qué se refiere cuando habla de la autonomía de una iglesia, hermano? ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla, cuando nosotros tenemos ese distintivo de la autonomía de la iglesia, hermano? Autonomía de la iglesia. ¿A qué se refiere? Buen punto. Bueno, como lo entendí, es que la iglesia nosotros, en sí la palabra autónomo, todo el entendimiento en ese sentido, no puede completarlo. ¿No, hermano? ¿No se acuerda? Hermano Ramiro. Digo, que cada iglesia es autónoma, nosotros no, al único que llevamos a dar cuenta es a Cristo. Y dentro de nosotros, dentro de la iglesia, no hay jerarquía, ¿sabes qué? Hay personas más santas que otras, ¿no? Todos somos iguales. Muy bien, que una iglesia, hermano, se gobierna a sí misma, ¿eh? Que una iglesia se gobierna a sí misma. Y no, a diferencia de otras denominaciones cristianas, hermanos, no tenemos un concilio arriba o no tenemos un grupo de obispos al que la iglesia bautista le tengamos que dar cuenta. Ahora, hermano, es un distintivo muy importante porque si hay denominaciones cristianas, hermanos, que tienen esto, que tienen esas jerarquías arriba. Sí lo hay, hermanos, sí. Por ejemplo, la iglesia bautista, reformada, ellos, hermanos, sí tienen un concilio arriba. Sí, de hecho, hasta hay un tesorero, hermanos, nacional y todo eso que le dan cuentas a esas personas. Ellos, hermanos, mueven pastores. Cuando ven que algo no está funcionando bien, los de arriba, hermanos, mueven los pastores. Si, por ejemplo, si aquí no hay un pastor que está funcionando bien, el concilio mueve este pastor y trae otro pastor. Entonces, la iglesia, hermano, la iglesia no tiene una autoridad porque hay una autoridad arriba y no es el Señor Jesucristo, es este concilio de todo eso. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia bautista fundamental, tenemos, hermano, este distintivo que es la autonomía de la iglesia. Este distintivo, hermano, también lo deberán tener otras iglesias, pero desgraciadamente no lo reconocen, aunque dicen que sí, no lo reconocen, hermanos. Muy bien, hermanos. Hermana Coquita, ¿cuántas ordenanzas hay, hermana Coquita? Muy bien, ¿cuáles son, hermana? Perfecto, el bautismo y la cena del Señor. Muy bien, el bautismo y la cena del Señor. Hermana Leti, ¿a qué se refiere cuando dice la Biblia, cuando dice que todo miembro debe de ser regenerado? Es un distintivo bautista también. Todo miembro debe ser regenerado. ¿A qué se refiere, hermana? Pues que debemos, cuando nosotros lo recibimos personalmente al Señor Jesucristo, no es por, bueno, yo le voy a pasar cuando yo le esté a mi hijo, a mi hija, Ándele. mi salvación. Ándele.
Eso es personal. Ándele, no es por herencia, ni por bautismo infantil, ni por voluntad humana, sino es, hermanos, por obra del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, según Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, ¿sí? Es un distintivo, hermano, que también nosotros tenemos. Todo miembro debe de ser regenerado. Muy bien. ¿A qué se referirá, hermanos, cuando la Biblia dice que todo miembro, perdón, el distintivo que dice sacerdocio de todos los creyentes? ¿Cuál es la función, hermanos? ¿Cuál es la función de un sacerdote, hermanos? Un intercesor. ¿Y qué más, hermano? Un intercesor. Tenía dos funciones. Un sacerdote, hermano. Interceder y falta una. Sí, el único enlace que nosotros tenemos con Dios es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro sacerdote. Muy bien. Pero falta una función de sacerdote, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿No? Que el sacerdote, hermano, también, aparte de interceder, enseñaba la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando todo creyente, hermano, dice la Biblia que somos real sacerdocio, hermano, significa que nosotros ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, pero también enseñamos la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Enseñamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, recuerda que esa es una función del sacerdocio, hermano, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, creemos que nuestro único y suficiente sacerdote es el Señor Jesucristo y no reconocemos a ningún otro sacerdote, hermanos. Por eso es un distintivo de nosotros. ¿A qué se refiere, hermano, cuando habla de total separación ética y también eclesiástica? Separación ética. Hermano Juan Gutiérrez, ¿usted se acuerda, hermano? ¿A qué se refiere para usted qué es ética, hermano? ¿Qué es ética? Pues no recuerdo porque no vi YouTube. ¿No, hermano? Pero a su pensar, hermano, humano, a su pensar, para usted, ¿qué tiene que ver con la ética, hermano? Bueno, con la ética respecto a poder tener, por ejemplo, respecto a un trabajo. Por ejemplo, bueno, justamente el patrón. Es un patrón que yo le regalo a un camarada, a un amigo, que se un trabajo. Entonces, la señora encargada me pidió un amigo que yo le pudiera dar un trabajo. Y le dije que no, porque yo vengo con el compañero. No quería brincar a la persona. Por cuestiones de ética, yo no podía dar. Muy bien, por cuestiones de ética. Entonces, ¿quiere decir que la ética qué es, hermano Jorge? ¿No? ¿Alguien que me responda, hermano? ¿Hermano? Creo que la ética se refiere a algo de la integridad, de la honestidad, y que se limpia pura para el Señor. Cuando hablamos de ética, hermano, tiene que ver con nuestra conducta, nuestra conducta moral, hermano, es con nuestra conducta, ¿sí? Nosotros sabemos, hermano, lo que es el bien y lo que es el mal, hermano, ¿sí? Entonces, yo por ética, hermano, me voy a inclinar siempre a hacer lo bueno porque eso le agrada a Dios, hermano, ¿sí? Y desechar, pues, lo que no me conviene, lo malo, hermano. Entonces, cuando habla de total separación, hermano, estamos diciendo que la Iglesia Bautista, hermano, es la que tiene la doctrina de la separación, hermano, la separación del mundo para que Dios nos use. Cuando hablamos de separación ética, entonces ahí habla, hermano, de separación de la mundanalidad, fiestas, bailes, vicios, modas, etcétera, ¿sí? Entonces, hermano, un creyente, hermano, pues obviamente un creyente verdadero, hermano, se va a separar pues del mundo, porque es lo que la Biblia dice ahí, ¿verdad? Somos muertos al mundo, porque la palabra muerte significa separación. Entonces, yo me voy a separar, hermano, del mundo, me voy a separar de fiestas que no edifican, hermano. Yo puedo estar ahí y no voy a perder mi salvación, pero ¿cuál es el caso de estar en una fiesta, hermano, donde la gente está tomando, están bailando, están maldiciendo? Pues yo me voy a separar de ahí, porque no hay concordia, hermanos, no hay comunión, la luz con las tinieblas. Eso es lo que el hermano enseñaba el domingo, ¿verdad? No hay comunión, hermanos. Vicios también, hermanos, ¿sí? El creyente verdadero, hermano, ya se va a separar de los vicios que no le convienen. Nos dicen, ¿por qué los cristianos les prohíben fumar, les prohíben tomar, les prohíben? Siempre piensa la gente, hermano, que en la iglesia nos prohíben. ¿Será así, hermano, que la iglesia nos prohíbe? No, hermano.
Es el amor a Dios y el agradecimiento a Dios el que nos lleva a separarnos, hermano, de todos los vicios, porque el vicio, hermano, perjudica el templo del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Y modas, hermanos, sí, que a través del tiempo, hermano, pues ha habido mucho modernismo de todo tipo. Entonces, hermano, el creyente siempre se va a inclinar, hermano, por ética, a lo que a Dios le agrada, hermano, sí. Entonces, a eso refiere la ética. Y eclesiástica, hermano, que no aceptamos formación o yugo denominacional, nos separamos de hermanos que andan desordenadamente, como el carismatismo y ecumenismo, lo que decía el hermano, ¿verdad? No vamos a mezclarnos, hermanos, con otros hermanos que tristemente tienen doctrinas desviadas a la palabra de Dios, hermano. Sí, nos vamos a separar de ellos, porque la Biblia sí dice, ¿verdad? Que nos separemos de todo hermano que anda desordenadamente. No nada más, hermanos, está un desorden, tanto emocional como personal, sino también, hermano, de las denominaciones desordenadas en cuanto a su doctrina. Por eso tenemos este distintivo, total separación ética y eclesiástica. Nosotros, hermano, tenemos la doctrina de la separación. ¿Sí, hermana? Sí, como la hermana de mi mamá, tristemente ella pertenece a la luz del mundo, tristemente por ello, porque Sí. pues, no son salvos. Nos hablan por teléfono a ándale, cumplimos 100 años, vengan los bautismos, y que no sé qué, nos han invitado a Tijuana. Y digo, no, tía, no. Y mi mamá dice, mira, digo, madre, es la verdad, yo le voy a decir que no. Sí. Porque nosotros no entramos ahí, no cabemos ahí, porque tenemos conceptos, totalmente distintos, y yo estaría faltándole al Señor, porque conociendo y haciéndolo, Así es, hermano. Dios pone en primer lugar al hombre. Así es. Y fíjese, hermano, aunque sabemos, hermano, que es una secta, no está ni siquiera dentro de los cristianos, pero mucha gente, al ver que leen la Biblia y que parecen cristianos, muchos creyentes les llaman hermanos, y no debemos decirle hermanos, hermano. Debemos decirle señor o señora o así, y no falta respeto, ¿verdad? Pero nunca decirle hermanos, porque decirle hermanos estamos participando de lo que ellos creen, ¿sí, hermano? Me gusta con los periodistas que se llaman hermanos también y consultan el lugar. A muchas personas cristianas que no tienen idea las cartas. Sí. Está completamente. Y muchos le llaman hermanos también a ellos, ¿verdad? Pero no, hermano, nos tenemos que separar de eso. Absoluta libertad de conciencia, hermanos, pues como dijo el hermano el domingo, muy atinadamente, no vamos a forzar a la gente a creer lo que nosotros sabemos. No forzamos a la gente, por eso cuando se hace la invitación, pues se hace la invitación y no forzamos a nadie, hermano, a recibir a Cristo. Todo es voluntario, hermanos. Debe de haber, hermano, una decisión de la persona. Y la seguridad eterna de salvación, desde luego, hermano, que es un tema súper amplio, hermano. Es bastante amplio, ¿verdad? Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. ¿Sí? Una vez salvo, siempre salvo. Hay muchos versículos que la gente dice, no, mira, es que aquí dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la Biblia habla, hermano, de que sin santidad nadie verá al Señor, aparentemente parece que se ve que si usted no persevera en la santidad, si usted no persevera en la separación del mundo, usted no va a ver a Dios. Hay creyentes, hermano, porque así dice la Biblia, sin santidad, buscar la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que si entonces, hermano, un creyente que no busque la santidad, creyente, no va a ver al Señor. A mí la Escritura dice que Cristo es poderoso para presentarnos a Dios sin mancha. Exactamente. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, hermano. ¿O usted qué piensa? Es progresiva porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios va a completar la obra cuando venga. Somos carnes, somos pecadores, vamos a seguir cometiendo errores, pero tenemos el sumo sacerdote que tenemos que ir a Él. Dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia del socorro y gracia, que es la que necesitamos. Bien. Eso no quiere decir que no vamos a seguir cometiendo errores. Así es. Tenemos que ir al sumo sacerdote. Ándale. Y ponernos de rodillas y decir, Señor, que nos limpie, que nos perdone, hermano, ¿verdad? Porque vamos a seguir pecando. O sea, el Señor, hermano, no nos hubiera dado la salvación eterna si él, hermano, no hubiera sabido que pues vamos a seguir pecando. Él sabe que seguimos pecando. Cuando la Biblia dice, hermano, que sin santidad nadie ve al Señor, esa santidad se refiere a Cristo, hermano. ¿Sí? Cristo es nuestra santidad, Él es santo, hermano. Y cuando usted recibe a Cristo, usted recibe esa santidad.
Y dice la Biblia, sin la cual, o sea, sin esa santidad que Cristo solamente da, hermano, que es Cristo, nadie verá al Señor, porque Cristo es el camino para llegar al Padre. Sin Cristo, hermano, usted no puede ver al Señor. Cristo es nuestra santidad. Una vez que nosotros recibimos, hermano, al Espíritu Santo, nosotros, hermanos, recibimos la posición de santos. De ahí comienza la santidad práctica y está en la santidad final. Nada de eso, hermano, va a ocurrir si no tenemos a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, Cristo, hermano, usted recibe a Cristo, usted recibe la posición de santo, practica la santidad y está la santidad final. Pero sin santidad, que es Cristo, nadie verá al Señor. A eso se refiere. Pero muchos dicen, no, es que tienes que perseverar. El creyente verdadero se ve que persevera porque es salvo, hermanos. Algo es porque muchos creen así, hermano, De hecho, muchos piensan, hermano, en que Mateo 24:13, cuando dice, mas el que persevera hasta el fin sea salvo, es una doctrina reformada, hermano, Es una doctrina de los reformados. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pastor, el libro de Romanos 8:1 dice, ahora pues, tiene una corrección ahí para los que están en Cristo, a los que no andan como con la carne, sino con Con respeto, así es. ¿Verdad? Ese, ahí dice que no hay condenación, ¿verdad? Para los que están en Cristo, que eso, no hay condenación. O sea, ya no se pierde la salvación. ¿Sí, hermano? Y algunas denominaciones creen que el Cristo no es suficiente, sino que también el ser humano tiene que hacer obras para hacer. Ándale. No creen en la suficiencia de Cristo. Hermano Pancho, ¿ves algo, hermano? Sí, la palabra de Dios dice que si el Señor pone como así lo pedí como un ejemplo de Noé, él fue justo, él fue, pues, practicaba la santidad, estaba en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que si Dios su familia, sus hijos, su esposa, no serían salvos, solamente él alcanzaría. Ándale. Si lo que él fue recto. Nosotros podemos tener una vida santa y agradable a Dios, pero estamos muy lejos de ser lo que Dios, Ándale. lo que Dios nos pide. Y un día se perfeccionará esa obra. Todo está muy lejos, hermano, somos pecadores, pero un día, hermano, el que es verdadero creyente, hermano, se perfecciona esa obra, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, pero está hablando de la perfección, hermano, de la madurez, ¿sí? Hermano, pues aquí se terminan los distintos bautistas. Entonces, hermanos, en esos estudios de la doctrina de la iglesia, hermanos, hemos visto, hermanos, hasta aquí. ¿Cuántos estudios, hermanos, de la doctrina de la iglesia hemos visto hasta este, hermano? ¿Cuántos? ¿5? La doctrina de la iglesia, 1, 2, 3. Y luego distintos bautistas. Y luego la ordenanza del bautismo. Y esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la ordenanza de la cena del Señor. Llevamos una hilerita, hermanos. ¿Qué es una ordenanza, hermanos? ¿Qué es una ordenanza, hermanos? Una orden que Dios da. ¿Y qué más, hermana? Son aquellas claras indicaciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, que se refieren a su muerte, resurrección. Ajá. ¿Es una orden? El Señor dio muchas órdenes, hermanos. Como muchos dicen que también está la orden de evangelizar, estoy de acuerdo. Está la orden de separarnos del mundo, estoy de acuerdo. Muchas órdenes. Pero, hermano, exclusivamente, hermano, la ordenanza, hermano, son órdenes que conllevan un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Es algo estrictamente, hermano, ¿sí? Llevan un símbolo de muerte, sepultura y resurrección, hermano. Ahora, el que los practica, hermano, no le está impartiendo una magia o algo poderoso que le va a ayudar a cambiar su vida. De ninguna manera, hermano, ¿sí? Recuerde que cambia la vida del creyente, ¿qué es, hermano? El Espíritu Santo que mora en nosotros por recibir a Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, el Espíritu Santo hace la obra en el nuevo creyente, pero el creyente verdadero, hermano, va a obedecer con el bautismo y va a practicar la cena del Señor, porque es un creyente verdadero, hermano. Entonces, hermano, aquí tenemos un versículo. Vamos a ir, por favor, al versículo clave, que es 1 de Corintios 11, 23 al 32. Miren lo que la Biblia está diciendo, hermano. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 32. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32, hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermano. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, él nunca anduvo con el Señor Jesucristo, hermanos. Nunca anduvo con el Señor Jesucristo.
Sí, pero esta revelación, el apóstol Pablo, hermano, él la obtuvo, hermano, directamente del Señor. El Señor se lo enseñó, hermano, ¿sí? El Señor se lo enseñó al apóstol Pablo. Él nunca anduvo como los demás apóstoles, caminando como Pedro, como Juan, como ellos, no. El Señor se lo enseñó directamente, hermanos, ¿sí? Aquí dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor. Aquí está hablando, hermano, que no hay duda, no podemos dudar de lo que Pablo está diciendo. Dice que él lo recibió del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bien, hermano, aquí el apóstol Pablo está hablando, hermano, ahora acerca de la ordenanza de la cena del Señor. ¿Por qué la cena del Señor, hermano, es una ordenanza? Bueno, porque la Biblia, hermano, está diciendo que tenemos que practicar esto en memoria del Señor Jesucristo, ¿sí? Lo vamos a practicar, hermano. Ahora, no como el bautismo, hermano. El bautismo es una vez y para siempre en el creyente. Un bautismo, hermano, bien hecho, bien bíblico, hermano, ¿sí? ¿Qué pasa, hermano, si un cristiano que es salvo, verdadero, hermano, que creyó en una iglesia cristiana, que es salvo y que les asegura de su salvación, se bautiza, hermano, en una iglesia donde bautizan en el nombre de Jesús? ¿Qué hay que hacer con ese creyente, hermano? Es creyente verdadero, pero ya se bautizó en aguas en el nombre de Jesús y es salvo verdadero. No estamos hablando de una iglesia apostólica, es una iglesia cristiana, como ahorita hay muchos hermanos, ¿verdad?, que tristemente tienen una doctrina un poco desordenada, pero se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues corregir ese punto nada más, de que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si cada vez de esa iglesia lo pasa difícil, porque así lo creen. Pero si él lee la palabra y alguien lo estudia bien, a un hermano, porque podemos hacerlo. Nos encontramos en el trabajo amigos que así lo viven, que así son, y comparten con nosotros sus ideas, sus doctrinas. Y uno llevando la doctrina correcta, le puedo decir que no está bien. Y si él entiende bien, y el que no lo entiende, hay que entender, ya se puede buscar una iglesia donde realmente hagan eso correctamente. Muy bien, muy bien. ¿Sí, hermano? Yo antes de bautizarme, como Cristo lo ordenó, yo me bauticé con pulmones y la verdad ahí no se mencionó nada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que a mí me preguntaron por José Smith, por el Ángel Morón y el Mormón, y yo la verdad no estaba seguro, yo me volví a bautizar. Sí, es cierto, hermano. Mire, hay creyentes, hermanos, verdaderos, salvos por gracia, que se bautizan o que los evangelizan en iglesias así. Son, hermanos, iglesias que predican del evangelio, que evangelizan y hablan de recibir a Cristo, aceptar a Cristo, y hablan del Espíritu Santo y todo bien como la Biblia dice. Pero el bautismo, hermanos, el orden, cómo bautizar está incorrecto. Ellos bautizan en nombre de Jesús. Porque tenga algo malo el nombre del Señor Jesucristo, de ninguna manera, hermano, porque la Biblia dice que todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Pero el bautismo, el mismo Señor Jesucristo dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa ordenanza, hermanos, conlleva un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Entonces, hermano, el creyente verdadero se va a bautizar, hermano. Si se bautizó en el nombre de Jesús, tiene que volverse a bautizar
porque es el bautismo bíblico, hermano. Aunque tenga el símbolo, pero si lo bautizaron, hermano, en un hombre que el mismo Señor Jesucristo dijo, así no es, hermano. Tiene que volverse a bautizar, hermano. Aunque se hubiera bautizado en agua. ¿Sí? Hay muchas iglesias, sí, hermano, que los hermanos cuando se bautizan en iglesias así y llegan a una iglesia donde hay un bautismo bíblico, ellos se vuelven a bautizar porque quieren obedecer a Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, con la cena del Señor, hermano, pasa lo mismo muchas veces. Con la cena del Señor, hermano, pasa lo mismo. Hay creyentes verdaderos, hermanos, creyentes verdaderos que creen en Cristo, pero, hermano, practican la cena del Señor de una manera desordenada que no es. Entonces, hermano, se tiene que practicar como la Biblia dice. La Biblia dice, hermano, que la cena del Señor es un símbolo solamente, no está impartiendo gracia, no está impartiendo algo mágico en el creyente. Es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo dice que él recibió del Señor lo que también los he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Luego dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que le debieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, Pablo dice que es solamente un símbolo de la muerte del Señor Jesucristo, de su muerte. Dice, todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ojo, hermano, que aquí no está hablando de su resurrección, ni siquiera de su sepultura. Está hablando de su muerte, hermanos, de su muerte. Por eso, hermano, es ahí lo importante de practicar esas ordenanzas. Primero el bautismo y luego, hermano, estar practicando consecuentemente la cena del Señor, hermano. ¿Sí? Entonces, aquí dice, hermano, en introducción, dice, la cena del Señor es la segunda de las ordenanzas que el Señor nos dejó. Su significado y forma son tan importantes como el bautismo, ya que trae consigo la celebración de una práctica muy mal llevada a cabo, a tal grado que la Biblia contiene fuertes advertencias respecto del peligro de tomarla indebidamente, hermanos. No es cualquier cosa la cena del Señor. Usted puede ver, hermano, que por ejemplo la religión católica, hermanos, hermano, es una blasfemia, hermano, con B mayúscula. Ellos dicen, hermano, que cuando el sacerdote toma la hostia, hermano, y la levanta, en ese instante, hermano, ocurre algo mágico. Literalmente, hermano, algo mágico que se llama la transubstanciación. Levanta la hostia el sacerdote y en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente. Cuando lo parte, literalmente se está partiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, él dice, la gente que va a tomar la comunión se puede formar. Y la gente, hermano, toma la hostia, hermano, con un corazón sincero, pero sinceramente equivocadas, y creen, hermano, que están tomando literalmente el cuerpo de Cristo. Y cuando el sacerdote levanta la copa de vino, hermano, literalmente ellos creen que se convierte en la sangre de Cristo, hermanos. Entonces, le dan a la gente la sangre, que según es la sangre del nuevo pacto, literalmente, no es jugo de vino, jugo de uva, es la sangre de Cristo, la toman y para ellos es la comunión. Hoy te vamos a explicar qué es la comunión, hermano. Entonces, ellos toman a Cristo, la sangre de Cristo, y luego Cristo va al vientre. Y la Biblia dice, hermano, que todo lo que va al vientre, todo lo que se come, hermano, va al vientre y del vientre es echado a la letrina. Entonces, hermano, ellos no se ponen a pensar que si literalmente ese fuera Cristo, entonces, hermano, es una blasfemia porque están tirando a Cristo. O sea, todo es un manejo, hermano, blasfemo, hermanos. La transubstanciación. Por eso ellos creen, hermano, que la palabra misa significa sacrificio, hermano. Sacrificio, la palabra misa. Ellos le llaman la misa sacrificio incruento. ¿Por qué? Porque es un sacrificio sin sangre, donde se crucifica nuevamente al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, hermano, ahí en el libro de los Hebreos, que el Señor lo hizo una sola vez. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí en Hebreos 10, hermano. No hay que estar crucificando al Señor Jesucristo a cada rato, hermano. Ellos tienen misa de 6, misa de 7, misa de 8, misa de... hermano, todos le tienen misas. Imagínense, crucifican al Señor a cada rato. ¿Sí, hermano? Lo primero que ves cuando entras a una iglesia es la crucificada.
Hermano, es que ahí lo tienen crucificado. Hermano, eso está mal. Por eso, hermano, cuando nosotros sepamos lo que es la cena del Señor, hermano, el conocimiento se nos va a ampliar y vamos a ver, hermano, esas prácticas, hermano, de una manera bien distinta, hermano, bien diferente. Vamos a ver, hermano, primeramente la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Voy a dar unos pasajes, hermano, y me lo pueden leer, por favor. Hermano José María, ¿me puede leer, por favor, Mateo 26, versículo 26 al 29? Mateo 26, 26, 29. Hermana Amalia, ¿me lee, por favor, hermanita? Marcos 14, 22 al 25, hermana. Marcos 14, 22 al 25. Hermana Cuquita, Lucas 22, versículos 17 al 20, hermana. ¿Sí? Lucas 22, 17 al 20. Y hermana Leti, Primera de Corintios 11, 24 y 25, hermana. Primera de Corintios 11, 24 y 25. Hermano Carlos, Hechos 2, 42 y 46. Hechos 2, 42 y 46. Hermano Ramiro, Primera de Corintios 11, 20. Primera de Corintios 11, 20. Bien, hermano, entonces, primeramente, hermanos, ¿qué es una institución? Hermana Adela, para usted, hermana, ¿qué es una institución? Es un lugar donde se reúnen a como ponerse de acuerdo en algo. Entonces eso quiere decir, hermana, que cuando la Biblia dice que el Señor instituyó la cena del Señor, ¿a qué se está refiriendo, hermana, para usted? ¿No? Hermano Ramiro. Sí, que Jesucristo lo volvió, los espejos, lo puso como una ordenanza, lo puso como una celebración, como algo que debe ser parte de nuestras vidas, algo que debemos de hacer constantemente. Muy bien, como algo, hermano, que el Señor puso, que el Señor ordenó y que es algo importante para todo creyente, hermano, ¿sí? Entonces aquí, cuando hablamos de la cena del Señor, hermano, dice, Cristo mismo la instituyó, sabiendo que es algo importante para nuestras vidas, diciendo, haced esto en memoria de mí. Fíjese, hermano, vamos a tenernos un poquito aquí. Cuando el Señor Jesucristo dijo, hermanos, haced esto en memoria de mí, hermanos, aquí, hermano, se echa abajo completamente cuando se dice que es algo literal. Cuando habla de en memoria de mi hermano, hagan esto en memoria de mi hermano, solamente, hermano, lo está hablando como un símbolo, lo que significa. Nosotros vamos a hacer, hermano, por su significado. No estamos diciendo que es algo literal, no estamos diciendo, hermano, que el juguito de uva que usted se toma y el pedazo de galleta, hermano, es literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre. No, lo hacemos, hermano, y lo estamos haciendo con un pensar, hermano, que eso no es el cuerpo ni sangre de Cristo, pero tiene un significado, hermano, bastante solemne, que es, hermano, el cuerpo partido del Señor Jesucristo y su sangre derramada como símbolo. Y lo hacemos en memoria de Él. ¿En memoria de qué, hermano? En memoria de su sacrificio. En memoria de lo que hizo por nosotros. Por eso, hermano, cuando tomamos el pan, comemos el pan y masticamos, tomamos el pan y tomamos la copita de jugo, hermanos, por eso se dan unas palabras para hacernos conciencia, hermanos, de lo que, de su significado, hermano, de su sacrificio, lo que hizo por nosotros, hermanos. Sí, por eso, hermanos, el que toma la cena del Señor viene con una conciencia ya preparada, lo que vamos a hacer. Es algo bastante solemne, pero no estamos diciendo, hermanos, que es algo literal. No, dice la Biblia, haced esto solamente en memoria de Él. Nada más, hermanos. ¿Sí, hermano? Cuando oramos, cuando vamos a el Señor, decimos que tenemos este pan que simboliza su cuerpo. Claro. Cuando llegamos a la nación, no se celebraba eso. Y los hermanos estaban creyendo como una iglesia tradicional. Estábamos tomando un cuerpo literalmente de Cristo. Pero no, cuando oramos, cuando participamos, decimos que bendice la copa y va, bendice la copa, sino que simboliza tu sangre. Sí. No es la sangre lo que simboliza. Ándale. Si estás escuchando, dice, Sí. Se debe decir, hermano, que es un símbolo. ¿Sí, hermano? Sí, nosotros también
Pentecostés se celebraba gracias al sacrificio del Cordero que habían marcado las puertas con sangre, y el destructor no había salvado a esas personas, las había salvado con la sangre del Cordero que se había puesto sobre las puertas. Y ahora nuestro Señor Jesucristo es ese sacrificio por el cual nosotros vamos a ser salvados también, y vamos a ser condenados en el mundo. Por eso, Señor Jesucristo, hermano, cuando estaba viendo el aposento alto y celebra la Pascua, hermanos, el pasar por alto, el Cordero Pascual, Él estaba diciendo, ahora yo soy ese Cordero, ahora yo soy ese Cordero que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero que celebró Israel, que Israel sacrificó y que la sangre sirvió para que no hubiera mortandad en Egipto, ahora yo soy ese Cordero. Él estaba poniendo como ese Cordero, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a ver algunos pasajes. Hermano, me lee por favor Mateo 26, 26, 29. ¿Qué dice? Entonces, respondiendo Judas, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, hermano, gracias. Hermana Amalia, ¿qué dice Marcos 14, 22, 25? 14, 22 al 25, hermana. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Gracias, hermana. Hermana Cuquita, Lucas 22, 17 al 20. 22, 17 al 20, hermana. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no bebéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo Senado. Hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Gracias, hermana. Dice la Biblia, el versículo que leyó la hermana, y los que se han leído, haced esto en memoria de mí. Ahí está, hermanos. Es un símbolo nada más, hermanos. Haced esto en memoria de mí. Se hace esto en memoria de su sacrificio. No está hablando, hermanos, de algo mágico, de algo que va a ocurrir ahí, hermanos, y que su cuerpo que el pan se va a transformar en su cuerpo y la copa de vino en su sangre. No está diciendo eso. El Señor dice, hazlo nada más en memoria de mí. Así de fácil, así de sencillo, hermano. Pero desde luego, hermano, esto no quita su solemnidad, lo que representa, hermano, ¿sí? El sacrificio de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 24 y 25? ¿Qué dice, hermana? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, hermana. Muchas gracias. Ahí está, hermanos. Pablo también él está diciendo lo que recibió del Señor, ¿verdad? Dice, porque yo recibí del Señor esto. Dice, lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recuerde que aquí Pablo no estaba, hermano. Pablo no estaba en el aposento alto celebrando la cena con sus discípulos, con el Señor Jesucristo. Pablo lo recibió muchos años después, cuando el Señor se lo reveló, hermano, ¿sí? Dice, la noche que fue entregado, él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, significa, esto simboliza mi cuerpo. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa, hermanos, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Fíjese, hermano, este versículo habla algo interesante. ¿Verdad que este versículo no está diciendo lo que contiene esta copa? ¿No dice así, verdad que no, hermanos? ¿Qué contiene la copa, hermano? Vino, ¿verdad? No había jóvenes todavía ese tiempo, hermano. Ahí no había jóvenes. Entonces, mi hermano, dice aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjese, hermano, si fuera algo estrictamente literal, diría, el vino de esta copa, lo que contiene esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hermano, literalmente pensamos nosotros, entonces el vino es la sangre de Cristo, pero dice esta copa. Entonces no está hablando de algo literal. Porque en ningún momento yo vi que se derramara de la cruz una copa. ¿Usted lo vio, hermano? Se derramó su sangre. Entonces dice esta copa, como hablando de algo simbólico. Ni siquiera dice lo que contiene esta copa. O sea, se da a entender, hermano, que la copa, hermano, tiene el jugo de uva, el vino, que simboliza la sangre del nuevo pacto. Es un símbolo, hermano. Por eso aquí dice, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. ¿Sí? Entonces, hermano, Cristo mismo instituyó la cena del Señor diciendo que es un símbolo que nos hace recordar su muerte. Hasta ahí, hermanos. No hay nada más, no hay transubstanciación, no hay algo mágico, ni siquiera está cambiando mi vida, ni siquiera estoy siendo regenerado cuando tomo la cena del Señor. No hay nada de eso, hermano. Solamente, hermano, nos mantiene con una conciencia de que estamos obedeciendo al Señor Jesucristo, de que lo estamos obedeciendo. Así como el que se bautiza, hermano, tiene una conciencia de que está dando su paso de obediencia, que se está comprometiendo públicamente a obedecer al Señor, también la cena del Señor, hermano, simboliza, hermano, el cuerpo partido del Señor, y lo vamos a hacer hasta que Él venga, dice la Biblia, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, el Señor la instituyó, diciendo, haced esto en memoria de mí. Hermano, entonces eso quiere decir que es bien importante estar recordando el sacrificio de Cristo. Para que nunca se nos olvide, hermanos, que el cambio que tenemos nosotros, que la salvación que tenemos, hermano, vino por su sacrificio. Vino por su sacrificio. No vino por otra cosa, hermano. Para que nunca se nos olvide. ¿Qué dice Hechos 2:42 al 46? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias, hermano. Después de la muerte, hermano, ahí dice su hojita, después de la muerte y resurrección del Señor, los discípulos se reunían para obedecer también este respecto.
Ellos, hermano, se reunían también para obedecerla. Ahora fíjese, hermano, qué interesante. Los apóstoles, hermanos, fueron los que recibieron todo esto, los apóstoles. La función de un apóstol, hermano, era poner las bases, o sea, la enseñanza que recibieron directamente del Señor Jesucristo, lo que recibieron directamente de Él, lo iban a enseñar a la iglesia, hermano, a los nuevos creyentes. Esos fundamentos, esas bases, ellos las iban a enseñar. Por eso, hermano, es la función de un apóstol. Poner las bases, poner los fundamentos, hermano. La iglesia, hermanos, la iglesia se estableció, hermano, cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, fueron salvos, y entonces, hermano, los apóstoles tenían que enseñar todo eso, ¿sí? Por eso dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo la iglesia, hermanos, cómo la iglesia supo de la cena del Señor si no fue por la enseñanza de los apóstoles? Porque recuerde, ellos estaban allí en el aposento alto celebrando la última cena con el Señor Jesucristo. Ellos enseñaron todo esto a la iglesia, hermano. Mire, y a partir de ahí, nosotros la estamos celebrando, hermanos. De la misma manera, hermanos. Por eso, hermano, el creyente rechaza todo lo que no es conforme a la sana doctrina. Nada de que las misas, nada de que el sacrificio. No. Eso es blasfemia, hermano. Nosotros lo vamos a celebrar como los apóstoles lo hicieron, hermano. ¿Sí? Por eso aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué se refiere, hermano, cuando la Biblia dice que esta iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan? ¿A qué se referirá, hermana Leti? ¿Perdón? ¿A qué se referirá cuando dice que la iglesia primitiva participaba en el partimiento del pan? Estaban cumpliendo lo que el Señor había dejado por dicho. Y ellos y los demás seguidores igual lo hacían, los apóstoles también lo hacían. Cumplían pues con lo que... Así es, hermano, en la cena del Señor. Perseveraban, hermano, porque así dijo el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cómo lo debe de hacer el creyente? Bueno, unos lo hacen cada semana, unos cada 15 días, unos cada mes, unos cada 3 meses, unos cada 6 meses, unos cada año. Pero lo importante es que el creyente lo celebre, hermano. Ahora, aquí también hay que también incluir el discernimiento. No lo vamos a hacer tan lejos, hermano. ¿Por qué? ¿En qué nos perjudicaría esto, hermano? ¿En qué perjudicaría si el creyente celebra al Señor, celebra la cena del Señor cada año? ¿En qué lo perjudica, hermano? Yo no le daría importancia como valor. Bueno, supongamos que lo tienen por importante, pero ¿en qué perjudicaría, hermano? ¿En qué perjudicaría? Porque así al mes uno va pronto a decir, bueno, creo que la regué estos días, pero lo poner bien. Yo pienso que se le pierde ese énfasis fuera de las manos. Se le pierde, hermano, al énfasis de recordar el sacrificio de Cristo. Se le pierde, hermano, ese énfasis, hermano. Por eso dice la Biblia, haced esto en memoria de mi sacrificio. ¿Sí, hermano? Sí, pero no se nos da una cantidad de veces, ¿no? Lo deja que estén todas las veces que hagan. Ándale. Tampoco lo vamos a hacer, bueno, muchos lo hacen cada semana, se respeta, hermano, ¿verdad? Pero también hacerlo cada semana se corre el peligro de que se le pierda su solemnidad, su importancia, hermano. Por eso, hermano, nosotros lo hacemos cada mes, ¿sí? Y para nosotros está bien, hermanos, cada mes, ¿verdad? Entonces, aquí dice la Biblia, ¿verdad? El versículo 46 dice, y perseverando unánimes, habla de una perseverancia, hermano, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Sí, hermano, o sea, ahí lo hacían, ahí celebraban la cena del Señor, hermano. ¿Sí? También, hermanos, aquí dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le llamó la cena del Señor. Aquí le di 1 Corintios 11:20. Sí, hermano. Cuando pues os unís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bien, hermano. Aquí Pablo, hermano, está hablando acerca del desorden que ya se hacía, hermano, en la iglesia primitiva. Porque recuerda, hermano, que en versículos atrás de Hechos, dice que se reunían en las casas para celebrar, ¿qué, hermano? El partimiento del pan, ¿verdad? Dice en las casas. Ahora, hermano, muchos le perdieron la solemnidad. Recuerda que aquí está hablando la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia de Corinto eran súper desviados, eran súper carnales. Y cuando se reunían, hermano, a celebrar la cena del Señor, ya no lo hacían con esa solemnidad.
Era una cena, hermano, porque era la cena del Señor, tomar el jugo de uva y el pan. Pero ellos, hermano, ya llevaban comida, ya se ponían ahí a beber, ya se ponían a hacer convivios ahí, hermanos. Y ahí recuerda, hermano, que había, según, bueno, si usted, hermano, con más tiempo puede leer aquí, había hermanos con necesidades, que unos llevaban poquita comida, unos mucha comida. Entonces, hermano, los que llevaban mucha comida, de alguna manera menospreciaban a los que no llevaban nada. Entonces, hermano, por eso aquí el apóstol dice, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Por eso, hermano, en el versículo 23 ya Pablo dice lo que es la cena del Señor, darle la importancia. A la iglesia de Corinto, espérense, ustedes están celebrando la cena del Señor de una manera incorrecta. Esto no es celebrar la cena del Señor. Denle su espacio importante a la cena del Señor. ¿Sí, hermana? Y cuando, como dice usted, hacerla muy retirada cada año, que se lo hace, es hacerlo como lo dice aquí mismo, en Corintios, como lo hace el Señor indignamente, porque debemos de prepararnos, y el prepararnos a claro. Entonces, esto nos invita a estar haciendo las cosas pues, como debe de ser. Ándele, exactamente, hermano. Exacto. Exacto, por eso lo hacemos al mes, entonces yo estoy preparado, hermanos, pues sí, pecamos y nos equivocamos, a veces nos enojamos, pero esto nos lleva, hermano, a prepararnos más seguido, hermano, más pronto. Si lo dejamos cada año, hermano, pues imagínense. Entonces, hermano, por eso, he ahí lo importante, hermano, de la cena del Señor. Entonces, hermano, aquí vamos a terminar en la institución de la cena del Señor. La próxima semana, hermano, vamos a hablar acerca de